Dicen que una década de lealtad significa algo. Yo solía creer eso. Lo creí mientras me saltaba vacaciones, arreglaba emergencias a medianoche y pasaba fines de semana en una oficina a media luz mientras otros publicaban selfies de brunch. Lo creí justo hasta el momento en que Darren Langston esbozó una sonrisa burlona. Un tic de su labio, despectivo, petulante, casi aburrido. Y todo lo que creí haber construido se vino abajo. Soy Elise Monroe. Durante 10 años fui la analista principal de operaciones en Bantum Logistics. No era llamativa, no hacía política, pero era confiable, implacablemente eficiente y silenciosamente indispensable. Cuando los sistemas fallaban, los arreglaba. Cuando los datos fallaban, recableaba el framework. Llevaba proyectos a la meta que otros abandonaban, y no pedía nada, ni elogios, ni beneficios, solo estabilidad. Así que cuando me senté frente a Darren, mi gerente durante 7 años, y pedí un aumento, no fue una exigencia, fue supervivencia. Mi hija acababa de ser aceptada en Northwestern. Las recetas médicas de mi padre se habían duplicado. Mi alquiler subía más rápido que mi salario. El 20% no era un lujo, era una necesidad ganada a través de cada trimestre sin dormir. Se reclinó con las manos entrelazadas como una caricatura de cada hombre que alguna vez vivió del trabajo ajeno. 20% repitió con voz ligera, los ojos burlones. Elise, aquí no hacemos milagros. No me inmuté, no visiblemente. Pero por dentro algo se quebró. Siguió hablando, divagando sobre límites de RH y justicia para todo el equipo. Pero todo lo que oí fue esa sonrisa burlona resonando más fuerte que sus palabras. Mi lealtad había sido usada como una tarjeta de descuento, deslizada sin cesar, nunca recargada. Esa noche no lloré, no me desahogué con amigos. Me senté en la mesa de mi cocina, abrí mi portátil e hice una copia de seguridad de 10 años de documentación. Cronogramas de proyectos y propuestas de innovación, con mi nombre por todas partes. Si me veían como prescindible, bien. Pero pronto aprenderían lo que cuesta descartar a la persona que evitó que toda la máquina colapsara. No me enojé, me preparé. El lunes, después de esa reunión, entré a Bantum, como siempre lo hacía. Café en mano, placa sujeta al cinturón y una sonrisa tranquila que enmascaraba el lento ardor en mi pecho. Nadie podía darse cuenta de que algo dentro de mí se había roto. Eso era lo que tenía ser la persona confiable. Nunca ven tu silencio como peligroso. Darren pasó a mi lado en el pasillo y me dio el mismo asentimiento perezoso, ese reservado para las personas que pensaba que nunca se irían. Asentí de vuelta. Esa fue la última vez que reflejaría su ilusión. No actué diferente, al menos no externamente. Todavía dirigía nuestras sincronizaciones matutinas. Todavía asesoraba a los analistas junior. Todavía mantenía el panel del segundo trimestre limpio y los informes del cliente precisos hasta el decimal. Pero por dentro ya estaba en otro lugar. Cada tarea se convirtió en un ritual de cierre. Cada nota que tomaba, cada proceso que actualizaba, era preparación para la partida. No solo estaba haciendo el trabajo, estaba construyendo mi estrategia de salida. La sonrisa burlona había encendido un fuego, pero fue el correo electrónico de seguimiento el que vertió gasolina sobre él. Elise, tras nuestra conversación, no avanzaremos con un cambio de compensación en este momento. Agradecemos tu dedicación continuada, sin firma, sin reconocimiento de la década que les había dado. Solo una frase envuelta en indiferencia corporativa. Lo releí 3 veces, no porque no entendiera, sino porque necesitaba que la finalidad se asentara. Ese correo electrónico era una puerta que se cerraba. Yo ya estaba caminando por otra. 3 semanas antes había ignorado un mensaje de un reclutador llamado Miles Hammond. Ahora respondí. Su respuesta llegó en 1 hora. Elise, me alegra mucho saber de ti. Hablemos. Hemos estado buscando a alguien exactamente como tú. Esa llamada lo cambió todo. El puesto era en Radiant Core, una firma de análisis en rápido crecimiento que acababa de conseguir una ronda de financiación Serie B. Estaban construyendo un equipo de datos estratégico desde cero
y necesitaban a alguien que liderara la carga, a alguien que entendiera la infraestructura, pero que también tuviera la inteligencia emocional para construir cultura. Hablamos durante 45 minutos. Hizo preguntas perspicaces, reales, no el tipo que obtienes de reclutadores escaneando una lista de verificación. Cuando mencioné el modelo predictivo que construí el trimestre pasado para la redirección logística, no solo asintió. Me pidió que le explicara la lógica. Fue la primera vez en años que me sentí vista por lo que construí, no solo por cuán silenciosamente lo construí. Esa noche actualicé mi currículum. No para presumir, sino para recordar. Punto por punto redescubrí el impacto de mi trabajo. El sistema que había reformado para reducir los informes de errores en un 67%. El plan de estudios de incorporación que había diseñado que redujo a la mitad el tiempo de adaptación para los nuevos empleados. Las renegociaciones de contratos que había guiado cuando la rotación de clientes amenazaba nuestra cartera. Cosas que Darren nunca mencionó en las reuniones. Cosas que probablemente ni siquiera sabía. Para el viernes tenía una oferta formal en mi bandeja de entrada, un aumento del 28% en el salario base, beneficios completos y un título de directora. Más de lo que pedí, más de lo que imaginé posible. Pero sobre todo, venía con algo que Bantu me había dejado de dar hacía mucho tiempo: respeto. Aún así, todavía no estaba lista para irme. Necesitaba irme limpiamente. Así que elaboré un plan. 2 semanas de transición, documentación completa, reuniones de entrega programadas al minuto. No iba a permitirles que mi salida se convirtiera en disfunción. Sería impecablemente profesional. Pero tampoco ocultaría mi partida. Quería que sintieran la ausencia. Y mientras trabajaba en ese plan observé a Darren delegar mis responsabilidades a personas que no estaban listas. Observé cómo se formaban grietas en sistemas que yo había remendado durante años. Observé a la alta dirección hacer más preguntas sobre lo que Elise estaba manejando antes. No me habían visto, pero ahora notarían mi sombra. No me iba con rabia. Me iba hacia el reconocimiento, hacia el liderazgo, hacia un lugar donde la persona detrás de las soluciones importara tanto como la solución misma. Ellos pensaron que me quedaría. Siempre lo hacen, hasta que no te quedas. Lo extraño de irse no es el anuncio, es el silencio que le sigue. Después de enviar mi renuncia formal, todo a mi alrededor se quedó extrañamente quieto, como si la oficina contuviera la respiración. No hubo enfrentamientos dramáticos, ningún intento desesperado de retenerme. Solo una respuesta de RRHH programando mi entrevista de salida y una breve nota de Darren que decía: entendido. La mejor de las suertes en tu próximo puesto. Como si acabara de decidir tomarme un descanso más largo para almorzar. Ningún reconocimiento de lo que había construido, salvado, mantenido unido durante años. Solo un desapego estéril. Y fue entonces cuando supe que había tomado la decisión correcta. Durante los siguientes 10 días laborables, hice exactamente lo que prometí: limpio profesional exhaustivo. Cada informe, cada registro de acceso, cada archivo que había tocado. Los organicé meticulosamente. Creé paquetes de traspaso tan intuitivos que hasta el analista más nuevo podría tomarlos y seguir adelante. Realicé 2 sesiones completas de repaso de los sistemas de datos y flujos de trabajo que construí, aunque solo se presentó un empleado junior en ambas ocasiones. Mantuve mi tono firme, mi sonrisa educada. Pero debajo de todo, había acero. Observé cómo Darren evitaba el contacto visual en cada reunión. Oí de otros que había creado la narrativa de que mi partida fue una transición mutua, una frase diseñada para ocultar el pánico. Lo que él no sabía era que yo ya estaba recibiendo llamadas de clientes que habían trabajado estrechamente conmigo durante años. No estaban enojados, nunca traicioné su confianza, pero estaban curiosos, preocupados, preguntando por qué la persona de la que dependían se estaba yendo. No hablé mal de nadie, no necesité hacerlo. Simplemente dejé que los hechos hablaran por sí solos. Me estaba yendo a una nueva oportunidad, donde mis habilidades darían forma a la dirección estratégica, no serían enterradas detrás del título de otra persona. Y eso fue suficiente.
Suficiente para hacerles reconsiderar su próxima renovación. Suficiente para levantar sospechas. Uno de nuestros clientes más antiguos, Ridgewell Systems, preguntó durante una revisión rutinaria si seguiría gestionando su revisión trimestral de arquitectura de datos. Les dije que la transferiría. Su tono cambió instantáneamente. ¿A dónde vas?, preguntaron. Radiant Core, respondí. Hubo una pausa. ¿Estarías abierta a continuar esa revisión? Con nosotros. Me quedé atónita. No porque me valoraran, siempre había trabajado estrechamente con su equipo, sino porque lo dijeron en voz alta, sin dudar, sin necesitar permiso. Fue uno de esos momentos que no olvidas. Prueba de que nunca fui invisible, solo subestimada. De vuelta en Bantum, el efecto dominó comenzó. 2 líderes de equipo se pusieron en contacto conmigo por separado, ambos discretamente. Uno quería saber a dónde me dirigía. El otro sí creía que Radiant Core estaba contratando. La tensión en la oficina aumentaba. La gente no celebraba mi mudanza. Se preguntaban por qué nadie lo vio venir. Durante mi última semana pasé por la gran sala de conferencias con paredes de cristal donde se habían tomado tantas decisiones sin mí. Darren estaba dentro flanqueado por 2 directores y nuestro vicepresidente de ventas. Estaban apiñados alrededor de un panel con más banderas rojas que métricas. Sabía exactamente lo que estaban mirando, una auditoría del sistema de la cadena de datos que yo había mantenido sola durante los últimos 3 años. Ya mostraba signos de tensión. Nadie me había pedido que entrenara a un reemplazo. Nadie siquiera preguntó dónde se almacenaban los registros de automatización. La ironía picaba. Una vez me quedé hasta tarde reescribiendo esos scripts para que las entregas a clientes no fallaran durante las vacaciones. Y ahora esos mismos scripts estaban activando alertas que nadie podía descifrar. En mi último día no hubo tarjeta, ni pastel, ni siquiera un almuerzo grupal. Solo una sonrisa forzada de Darren, un apretón de manos flácido y un incómodo. Te echaremos de menos por aquí. Asentí. No amarga, no petulante. Simplemente, terminada. Salí por las puertas correderas de Bantum y hacia el sol, mi bolso ligero, mi mente clara. No miré hacia atrás, porque ahora ellos serían los que observarían. Y no me observarían a mí, observarían lo que sucedía cuando la persona que dieron por sentada desapareció. Y se llevó el futuro con ella. Comenzó como un parpadeo, un error menor de entrega, una factura retrasada, un ticket de soporte abierto durante 48 horas de más. Pero al final de mi primera semana en Radiant Core, esos parpadeos se convirtieron en una llama. No había hablado con nadie de Bantum directamente desde que me fui, al menos no oficialmente. Pero extraoficialmente comencé a recibir mensajes, discretos, dubitativos. Hola Lauren, solo preguntando si podrías tener un momento para responder una pregunta rápida sobre las plantillas de pronóstico del 4º trimestre O. ¿Recuerdas dónde se almacenaban las reglas de detección de anomalías en la unidad compartida? Venían de analistas, gerentes de cuentas, incluso de uno de los jefes técnicos que una vez desestimó mi sugerencia delante de toda la planta. No respondí. No porque fuera rencorosa, sino porque ya no tenía que hacerlo. En cambio, me concentré en aprender. Radiant era todo lo que Bantum no era ágil, colaborativo, hambriento. En mi tercer día, me pidieron que dirigiera una discusión de integración de sistemas con un cliente con el que había trabajado años atrás en una capacidad completamente diferente. Me recordaron. Dijeron, fuiste la única que nos explicó las cosas sin tratarnos con condescendencia. Para la segunda semana me habían invitado a sesiones de planificación estratégica. Estaba asesorando a 2 analistas junior. Estaba prosperando. Y fue entonces cuando el primer signo real del desmoronamiento de Bantum me alcanzó. Ridgewell Systems, el cliente que preguntó a dónde me dirigía, rescindió formalmente su contrato con Bantum. En su aviso citaron desalineación en las expectativas de soporte y supervisión técnica. No me regodé. No necesité hacerlo. Esa misma tarde, una antigua colega, Maria, una de las pocas personas en Bantum en las que confiaba, me envió un mensaje de texto.
No oíste esto de mí, pero Darren está bajo fuego. La salida de Ridgewell desencadenó una revisión interna. Sí, se están dando cuenta de que la mitad de la automatización no está documentada y nadie sabe cómo arreglar lo que se está rompiendo. Miré fijamente mi pantalla. Se sentía surrealista. Durante años fui el pegamento invisible, la que remendaba las fugas antes de que inundaran. Ahora que me había ido, las grietas eran visibles en todas partes, y aún así no habían dicho mi nombre. No querían admitir que la pérdida se trataba de mí, sobre la tranquila consistencia que habían confundido con ruido de fondo. Mientras tanto, en Radiant algo hermoso estaba floreciendo. Presenté una nueva iniciativa, un framework de análisis interno para la detección temprana de errores, y el CTO no solo lo aprobó, sino que asignó recursos de inmediato. ¿Sabes lo que estás haciendo?, dijo. Dinos qué necesitas. Fue la primera vez en mi carrera que no tuve que rogar por una inversión básica en algo en lo que creía. Luego llegó la segunda ola. Los sistemas internos de Bantum comenzaron a fallar auditorías. Inconsistencias de datos. Incumplimiento de las nuevas normas de informes de clientes. Aparentemente, el vicepresidente, que una vez llamó a mi trabajo demasiado obsesionado con los detalles, ahora estaba luchando por hacer ingeniería inversa de scripts que yo había construido a mano a lo largo de una década. Oí por los pasillos que Darren había programado una reunión a puerta cerrada con la alta dirección. Los rumores decían que se puso tensa. Alguien había preguntado, ¿por qué no había un plan de sucesión para el puesto de Lauren? Nadie tenía una respuesta. ¿Por qué no lo había? Porque no pensaron que me iría. Porque creyeron que las personas como yo se quedan. Esa misma semana, un segundo cliente se puso en contacto con Radiant. No cualquier cliente. Una cuenta empresarial que yo había salvado durante una crisis cuando una brecha de cumplimiento casi les cuesta su licencia. Recordaron. Preguntaron si estaría abierta a consultar durante su transición a una nueva plataforma. Ni siquiera fueron sutiles al respecto. Queremos las manos de Lauren en esto. Cuando se lo conté a mi nuevo director, sonrió. Parece que tu antigua empresa nos está escribiendo una hoja de ruta. Al final de ese mes, 3 clientes más o bien se habían retirado de Bantum o habían enviado correos electrónicos exploratorios a Radiant. Y yo no había movido un dedo para sabotearlos. No había hecho nada, excepto irme. A veces eso es suficiente, porque cuando el andamiaje desaparece, el edificio revela lo que lo está sosteniendo. Y Bantum nunca se construyó sobre el liderazgo de Darren. Se construyó sobre personas como yo, personas que nunca vieron hasta que se fueron. Para el segundo mes, el cambio ya no se susurraba, resonaba. En Radiant Core, nuestro nuevo framework de análisis, originalmente algo que visualicé en las horas tranquilas entre crisis, ya estaba mostrando resultados. El tiempo de detección de errores se redujo en un 32%. Los clientes nos llamaban antes de que los problemas escalaran, no por una llamativa presentación, sino porque confiaban en que lo haríamos bien a la primera. Y con cada hito, cada victoria de cliente, sentía algo que no había sentido en años paz sin permiso. Mientras tanto, Bantum se desangraba. No solo clientes, personas. Recibí un correo electrónico anónimo, probablemente de alguien de TI Asunto. Deberíamos haberlo sabido. Sin cuerpo de texto, solo una captura de pantalla de un registro interno de escalada de tickets. Era un caos. Tiempos de inactividad SLAs, incumplidos, errores de facturación, reprocesados. Todo apilándose hora tras hora. La marca de tiempo mostraba que se había reenviado desde la bandeja de entrada de Darren. No necesité responder. El sistema hablaba por sí mismo. Una semana después, otro mensaje, esta vez de Tonya, una gerente junior, que una vez me había seguido durante una migración de sistemas. Su nota era larga, dubitativa. Dijo que se había quedado callada cuando me hicieron a un lado. Pensó que tal vez yo estaba siendo demasiado sensible por no ser ascendida, que tal vez no sabía cómo inclinarme. Pero ahora lo veía. Se disculpó. Y luego preguntó algo que no esperaba. Si Radiant está contratando, me encantaría tener una oportunidad de reconstruir donde el trabajo realmente signifique algo.
No dije que sí, pero reenvié su currículum a nuestra líder de RRHH con una sola línea. Vigila o a esta. Aprendió. Siguieron llegando más. El llamado Comité de Revitalización de Datos de Bantum, un último esfuerzo desesperado por estabilizar las consecuencias, estaba tambaleándose. Su idea de reconstruir era subcontratar auditorías que no entendían destrozar herramientas que yo había escrito desde cero y reemplazar la integridad con la apariencia. Estaban superponiendo burocracia sobre una base rota, esperando que nadie notara las grietas. Pero los clientes sí notaron. Ridgewell había sido el primero, pero ahora llegó Karsten Freight. No eran solo un contrato de alto valor, eran un socio estratégico de los que colaboraban en hojas de ruta, no solo en entregables. Su salida no fue silenciosa. Enviaron una carta a la Junta de Bantum con 6 quejas con viñetas, 4 de las cuales estaban directamente relacionadas con sistemas que yo había mantenido antes de mi partida. Una de esas viñetas decía: desde la partida de la señora Tran, nuestra calidad de soporte se ha degradado sustancialmente. Su ausencia no es solo notada, se siente. Dijeron mi nombre, por escrito. Recibí el PDF completo reenviado por un colega que una vez había bromeado diciendo que Lauren sabe dónde están enterrados todos los cadáveres. Aparentemente sí lo sabía. Y ahora esos esqueletos estaban llamando a la puerta de Bantum. De vuelta en Radian, las cosas avanzaban rápidamente. Nuestro equipo ejecutivo, sintiendo la marea, dio luz verde a un programa completo de incorporación para clientes desplazados de Bantum. No me pidieron que lo dirigiera, asumieron que lo haría, y lo hice. Lo llamamos transición con confianza. Simple, pero en esa simplicidad poder. Porque yo sabía dónde vivían los miedos en las lagunas de documentación, en las cadenas de informes rotas, en los responsables de la toma de decisiones que nunca entendieron cómo fluían los datos. Yo había vivido en ese sistema, remendando discretamente sus fugas. Ahora estaba diseñando los botes salvavidas. Y aún así, nadie de Bantum se puso en contacto conmigo. Sin disculpas, sin rama de olivo, solo silencio. Como si el orgullo pudiera tapar los agujeros. Hasta el jueves por la tarde. Una solicitud de LinkedIn. Darren. Sin mensaje. Solo la indicación Darren Cross quiere conectar. La miré fijamente durante mucho tiempo. No por confusión, sino por cálculo. Ese pequeño botón gris significaba todo. No una disculpa. No responsabilidad. Solo un hombre dándose cuenta demasiado tarde de que el suelo se estaba moviendo y él no estaba parado sobre roca madre. Estaba parado sobre el trabajo silencioso de la mujer de la que se rió en una reunión a puerta cerrada. No acepté la solicitud. No necesité hacerlo, porque esto ya no se trataba de venganza, se trataba de revelación. La tormenta que pensaron que podían capear era un clima que ellos crearon, y yo ya estaba construyendo el futuro que nunca creyeron que yo podría liderar. 3 semanas después de la silenciosa solicitud de Darren, los murmullos de la industria se convirtieron en rugidos. Se anunciaron las ganancias trimestrales de Bantum, y las cifras pintaron un panorama sombrío, 3 cancelaciones importantes, de contratos, 2 cuentas suspendidas, y una caída del 17% en los ingresos anuales proyectados. Un titular lo decía claramente: Bantum desangra, talento, clientes y credibilidad. ¿Dónde falló? No me mencionaron por mi nombre. No tuvieron que hacerlo, porque al mismo tiempo esos artículos comenzaron a hablar de nosotros, Radian Core, y específicamente de la mujer que estaba construyendo silenciosamente lo que Bantum había desmantelado tan descuidadamente. Un breve artículo en Modern Infrastructure Digest describió nuestra última actualización del sistema, no solo como una mejora, sino como una clase magistral de arquitectura inteligente. Yo no escribí esa línea, pero la recorté y la guardé. No por ego, por claridad, porque cuando la verdad finalmente llega, a menudo camina suavemente, pero deja huellas que duran. Más de mis antiguos colegas se ponían en contacto ahora. Algunos dubitativos, otros desesperados. Otros como Nina, que una vez se entrenó bajo mi tutela y fue marginada durante la reestructuración de Darren.
Estaban furiosos. Le dio mi puesto a alguien con un certificado de redes sociales, se desahogó durante nuestra llamada. Dijo que los datos son una onda ahora, Loren. Una onda. Quise reírme, pero en cambio le pregunté si todavía tenía sus antiguos modelos de sistema. Los tenía. Le ofrecí un puesto al día siguiente. No solo estábamos recuperando talento, estábamos restaurando el propósito. Esa semana nuestra CEO me pidió que presentara en una próxima cumbre tecnológica. No solo que asistiera, que diera la ponencia principal. Cuenta la historia, dijo. Pero cuéntala a tu manera. Y lo hice. No mencioné nombres. No tuve que hacerlo. Hablé de lo que se siente ser la que se queda hasta tarde, la que hace que los sistemas aguanten, cuando nadie mira la que pasa desapercibida hasta que el silencio se confunde con la irrelevancia. Y luego hablé de lo que sucede cuando esa persona finalmente se va. Lo que se lleva consigo no es solo código, es el latido del corazón. Después de la charla se me acercó un rostro familiar. Devon Cates, el jefe de estrategia empresarial de Wexford Transport, uno de los clientes heredados más grandes de Bantum. Esperó hasta que otros se hubieron marchado, luego extendió una mano. ¿Fuiste la razón por la que nos quedamos en Bantum tanto tiempo?, dijo en voz baja. Cuando te perdimos, perdimos la confianza. No dije mucho. Simplemente asentí. Pero por dentro sentí un cambio. El tipo de cambio tectónico que solo reconoces después de que rompe algo de par en par. Este fue el momento en que supe no solo me estaba curando, estaba ayudando a la industria a recalibrarse. De vuelta en Bantum, las cosas se desmoronaban más rápido de lo que Darren podía controlar. Un desarrollador senior filtró memos internos a un reportero. Uno revelaba que Darren había ordenado la optimización de sistemas heredados sin consultar a los equipos de arquitectura. Otro mostraba que había bloqueado promociones internas mientras impulsaba contrataciones externas con credenciales escasas. Y luego llegó el correo electrónico de Darren. Asunto: una conversación, si estás abierta. Era corto, educado, aterrado. Quería reconectar, aclarar el aire. Dijo que valoraría mi perspectiva para restaurar lo que Bantum había perdido. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego lo reenvié a nuestra asesoría jurídica general. Al día siguiente, emitimos un comunicado de prensa anunciando una nueva asociación multianual con Wexford Transport. El párrafo final acreditaba el liderazgo visionario y la arquitectura de Radiant Core, reconstruida desde cero por veteranos de la industria. Esa noche entré en mi apartamento, dejé las llaves en el mostrador y finalmente solté el aliento que había estado conteniendo desde el día en que Darren se rió en mi cara. Ya no estaba enojada, estaba libre. No solo de él, de la idea de que tenía que ganarme la visibilidad a través de la resistencia, de que tenía que esperar a ser vista. No esperé. Construí. Me moví. Ascendí. Y ahora el mismo hombre que me desestimó estaba viendo su imperio inclinarse hacia el colapso. No porque yo lo saboteara, sino porque él asumió que yo era prescindible. Resulta que yo era el plano, y él lo había tirado. Cuando finalmente salió el artículo, no fue ruidoso ni vengativo, fue preciso. TechCore Weekly publicó un reportaje titulado «La mujer que reconstruyó el futuro que creían poseer». La imagen debajo me mostraba de pie junto a una pizarra, a mitad de un gesto rodeada por un equipo que una vez fue pasado por alto, ahora empoderado. No hubo dramatismos, solo los hechos, los contratos que habíamos asegurado, los clientes que habíamos incorporado, los sistemas que habíamos estabilizado. Pero entre cada línea estaba la historia no contada de traición, de represalias silenciosas y de justicia poética. Darren nunca respondió al mensaje de nuestro equipo legal. En cambio, me enteré por un canal secundario de que había sido transicionado a un rol de asesoría sin autoridad, sin equipo, y lo más revelador, sin acceso a los sistemas principales que una vez intentó comandar. Su reemplazo, un CTO interino contratado externamente con el mandato de restaurar la credibilidad que Darren había quemado. No me regodeé, no necesité hacerlo, porque cuando Wexford nos invitó a la cumbre estratégica anual,
y yo subí a ese escenario para compartir nuestras innovaciones logísticas, el aplauso fue suficiente. No estruendoso, sino respetuoso, intencional. El tipo que dice, ahora te vemos. Después encontré un lugar tranquilo fuera del salón de conferencias tomando café mientras el sol se ponía detrás del horizonte. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Nina, nuestra empleada más nueva. Escribió, gracias, por ver lo que otros no vieron, por construir un lugar donde no tengamos que rogar para pertenecer. Miré fijamente esa frase durante mucho tiempo. Eso fue todo. Esa fue la verdadera victoria. No la caída de Darren, ni siquiera el ascenso de Radiant Core, sino el cambio, el nuevo estándar que estábamos estableciendo silenciosamente, no a través de la venganza, sino a través de los resultados. Y mientras terminaba mi café y caminaba hacia el futuro que estábamos diseñando, sentí lo único que me había eludido durante años: paz. La clase de paz que no necesitas anunciar, la clase que habla por sí sola, la clase que nunca más me quitarán. La verdad es que a veces lo más poderoso que puedes hacer no es gritar, tomar represalias o quemarlo todo. Es irte en silencio con tu dignidad intacta y construir algo mejor a la vista de quienes te subestimaron. Lo que comenzó como una historia de traición y despido se convirtió en algo mucho más duradero, una reclamación de voz, de valor y de propósito. Cuando das lo mejor de ti a un sistema que solo te ve como conveniente, no irreemplazable, es fácil empezar a dudar de tu valor. Pero esto es lo que este viaje me enseñó: la lealtad nunca debe ser una calle de un solo sentido, y el silencio no es sumisión, es observación. Cuando llega el momento adecuado, ese silencio se convierte en una estrategia. Y esa estrategia, si se elabora con paciencia y claridad, se convierte en tu legado. Las personas que se burlaron de tus solicitudes o sonrieron con desprecio a tus ambiciones, quizás nunca se disculpen, pero sentirán la pérdida, no con rabia, sino con ausencia. Se apresurarán a replicar lo que solo tú podías hacer. Desearán haber escuchado cuando importaba. Y lo mejor, no necesitarás decir una palabra, porque la forma más satisfactoria de justicia no es la venganza, son los resultados. Es cuando las personas que dudaron de ti empiezan a imitar los sistemas que construiste, cuando las que te dejaron ir ahora te ven liderar, cuando tu partida se convierte en su desmoronamiento. Si alguna vez te has sentido invisible, infravalorada o despedida, que esta historia sea un recordatorio. Tu valor no lo definen quienes no pudieron verlo, lo define lo que eliges hacer a continuación. Y si encontraste poder, esperanza o sanación en esta historia, no te detengas aquí. Suscríbete a nuestro canal para más historias de fuerza silenciosa, justicia poética y las victorias que se desarrollan en silencio hasta que ya no pueden ser ignoradas.